9 de la mañana y 7 minutos. Tenemos el gusto de recibir esta mañana a Ricardo Gil Iribarne, que nombrarlo es para la audiencia también, para muchos de los que nos están escuchando o viendo también, unirlo a determinadas, a la institucionalidad a cargo de temas de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, antilavado de activos, en fin, ámbitos donde él ha estado al frente en distintas etapas, en distintos gobiernos, y queríamos un poco actualizar con él la realidad del trabajo desde el Estado por estos temas, así que le agradecemos que esté esta mañana con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Hola, buen día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos hablando con alguien con muchos años de trabajo también en el sector financiero, privado de nuestro país, hasta que se le designó al frente de las políticas contra el lavado de activos, después con la transparencia, esto que hablábamos de la Junta de Transparencia y Ética Pública del Uruguay, desde 2017, si no me equivoco, hasta abril de 2020 también, más recientemente trabajando como asesor, ¿verdad? Hasta hace poco, ¿hasta hace cuánto, Ricardo? Hasta el 31 de marzo, desde el 1 de marzo del año pasado al 31 de marzo este último, tuve de asesor de la Senaclaf. Yo ya sabía que iba a ser por un periodo corto, pero bueno, fue un gusto aportar ahí lo que uno puede. Bueno, pero a veces se conoce menos también de su trayectoria, del trabajo que ha realizado fuera de fronteras, incluso con estos temas, ¿es así? Sí, yo, a ver, por un lado, en el primer periodo que trabajé en lavado, también era el representante de Uruguay en algunos organismos regionales. Después en 2010 yo renuncié y pasé a trabajar en el Grupo de Acción Financiera de América Latina, el GAFIDAT, que es el organismo regional en estos temas. Trabajé ahí, me presenté un llamado, tuve un contrato, lo fui estirando, estuve 5 años, ahí las oficinas están en la Argentina. También ahí tuve trabajo, de hecho en ese momento había 14 países que integraban el grupo, trabajé en los 14, y bueno, después volví a Uruguay para la JUTEP. También representé a Uruguay en temas vinculados a la corrupción, tanto en ámbitos de OEA como de ONU. Y en ese último periodo he trabajado bastante con algunos países vecinos, sobre todo con Argentina y con Rosario específicamente, donde he trabajado con algunos actores de allí y he estado dando clases en 2 universidades allá, ¿no? Ajá. Porque son temas, digamos, claramente transnacionales, son temas donde todos los países están con los mismos problemas, y bueno, en la medida que a mí son temas que me gustan mucho y me meto, en la medida de lo posible también he salido, y también se aprende mucho, ¿no? Claro. Cuando decía esto de asesor, reciente lo que usted me decía hasta marzo fue la Senaclaf, ¿no? La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que ese es el largo nombre que tiene ese ámbito. Pero ¿por qué lo de la renuncia? ¿Por qué no continuó trabajando como asesor ahí? Mira, yo cuando nos propusieron el año pasado, digo en plural porque la misma situación tenía Daniel Espinosa, que es un colega que trabajó también muchos años en estos temas. Cuando nos propusieron incorporarnos como asesores, valoramos mucho la propuesta, valoramos mucho que se pusiera gente joven y una secretaria nueva con mucha experiencia, pero más joven que nosotros. Y yo ya avisé que me parecía que podía dar una mano, aportar alguna cosa, pero por poco tiempo. Yo en aquel momento tenía 76 años, ya estaba retirado, entonces estos temas me apasionan bastante, me gustan, he seguido aún en el periodo de jubilación, incluso ahora que me fui a la Senaclaf sigo trabajando estos temas, pero me parecía que había que aportar algo, pero armar equipos nuevos, y además esos trabajos en el sector público, yo no soy un funcionario público de carrera, digamos, tuve estas changas, digamos, pero no, mi historia no es de funcionario público, y tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que uno hace cosas que le parece que sirven, el lado malo es que a veces haces las cosas que te gustan y tenés que hacer otras o
convivir con otras que no te entusiasman, ¿no? En mi caso, aparte, yo estoy viviendo fuera de Montevideo, me implicaba 10 horas por día, que está bien, lo hice con gusto, nadie me obligó, pero también te marca un límite, decir, bueno, el sacrificio personal, familiar. Y por último, el otro tema es, digamos, yo no reniego que los viejos tenemos algo para aportar, experiencia, pero a veces decir, bueno, yo tengo respuestas que capaz que son buenas para alguna pregunta, pero la duda es si las preguntas que uno se hace siguen siendo las correctas o uno está medio quedado en el pasado, medio con una mirada restauradora. Nosotros en el primer periodo, 2005-2010, tuvimos una muy buena experiencia, y a veces tenés una mirada muy retro, decir, bueno, vamos a hacer de vuelta lo que ya hicimos, y yo creo que eso es un error grave, que los viejos lo tenemos arriba y que yo quería evitarlo. Y también me quería ir estando bien, o sea, porque los compañeros a veces me dicen, no, si estás bien, tenés tal edad, pero estás bien físicamente, psicológicamente, no estás más loco que antes. Pero yo me quiero ir bien, no me quiero ir cuando tenga que irme a tirarme en el fondo de mi casa. Entonces, sí, cumplí un ciclo, estoy contento, estoy conforme, había avisado que iba a ser por este tiempo, ahora me voy a tener otras áreas de trabajo, voy a poder elegir más lo que me gusta y lo que no me gusta, voy a poder administrar mejor los tiempos y no estar todo el día en la máquina. Creo que a esta altura es, capaz que en otro momento, bueno, en la primera etapa en el tema lavado no lo hice, bueno, ahora lo puedo hacer y prefiero hacerlo, y creo que es una decisión correcta. Para ir por el lado de la JUTEP, de la Junta de Transparencia, que usted también presidió en periodos anteriores, a veces la gente tiene promedialmente una idea de que, bueno, que hay una buena intención ahí, que los objetivos precisamente de transparentar aspectos de la vida, de las decisiones del Estado y de los protagonistas, ¿no?, de la vida del Estado, los patrimonios, etcétera, está bien, pero como que está limitado y que no hay en sus decisiones o en sus pronunciamientos un peso trasladado a acciones o a sanciones, a cosas que a decisiones que se deberían tomar por parte de los gobiernos, por ejemplo, o la justicia. Sí, creo que esa es la visión que tiene la gente, en el mejor de los casos. Sí. Pero creo que hay que ir más a fondo en eso. Yo creo que en realidad el problema de la JUTEP no es las potestades, que no las tiene. Más allá que hay una ley que dice que tiene potestad para sancionar, nunca se reglamentó y por lo tanto no sanciona. Pero me parece que atrás de eso hay otro problema, que es que el sistema político uruguayo no está muy convencido de que ese sea un problema grave al cual hay que meterle el diente. Claro. Me parece que hay esa sensación de autocomplacencia. Bueno, en Uruguay somos buenitos, todos los demás países están peor que nosotros. Y también hay una intención de los partidos políticos de preservarse, de evitar pagar errores, ¿no? Y creo que eso es terrible porque, a ver, ¿en qué se traduce después? Se traduce que yo me acuerdo de la corrupción cuando tengo que atacar a otro, cuando tengo que sacarle algunos trapitos a mi competidor político partidario. Claro. Y cuando me toca a mí, entonces ahí no me importa tanto la transparencia ni la ética y busco excusas. Entonces me parece que eso está generando una desconfianza en el ciudadano, que es lo más preocupante. Más allá de si hay muchos o pocos casos, yo lo que noto es que la gente está entrando en una desconfianza del sistema político, en el famoso son todos iguales, que a la larga le hace mucho mal al país y le hace mucho mal al sistema democrático, y creo que no se visualiza ese riesgo. Yo no sin atribuir intenciones, yo no digo nadie está ocultando por gusto tal o cual cosa, pero el efecto es que la gente no ve que el Estado responda adecuadamente a las cosas que pasan y que pasan. O sea, estamos mejor que otros países, sí, pero tenemos problemas en materia de corrupción, y la gente siente que no se está haciendo nada, o que se utiliza como bandera político-partidaria, y no es ese el objetivo. El objetivo no es decir todo lo mal que hacen los demás, sino demostrar que no todos somos iguales y no todo el mundo ignora los derechos ciudadanos y mete la mano en el bolsillo de la ciudadanía.
Ricardo, buen día. Ahí buen día. Entra también, o sea, básicamente estamos hablando de una partidización de lo que es la JUTEP y la necesidad de cambiar ese punto, pero también puede ser lo que es la propia ley de financiamiento de los partidos políticos en la confianza de la gente, ¿no? Sí, yo creo que son las dos cosas. En el caso de la JUTEP, eso que yo decía, que creo que es histórico, ya nos pasó a nosotros cuando estuvimos en la JUTEP, que si te aplaudían cuando atacabas a uno, el mismo que te aplaudía después te puteaba cuando le señalaba los problemas de ellos. Eso se agudizó cuando se resolvió en el 2020 y se mantuvo hasta hoy que el directorio se integrara con 2-1, 2 del partido gobierno y 1 de la oposición. Creo que eso es terrible, eso es partidizar el organismo sin vuelta. Lo otro también lo comparto, yo creo que dentro de las debilidades del sistema, el financiamiento de los partidos es un tema clave porque justamente los partidos son los que resuelven los destinos del país. Creo que son una herramienta importante para el funcionamiento de la democracia, pero ha pasado en todo el mundo, ha pasado en toda la región, que la delincuencia se mete en el partido, que la corrupción se mete en el partido, y una de las formas de evitarlo es una política adecuada de financiamiento, de control del financiamiento. En Uruguay tenemos hace tiempo una ley, la hemos mejorado un poco, pero mi opinión es que desde el punto de vista práctico, ¿cómo estamos controlando? Estamos controlando muy mal, casi nada. Entonces a mí no me importan las leyes prolijitas, sino cómo funciona el sistema. El sistema de control de los partidos no está funcionando bien. ¿Y se puede cambiar? Sí, siempre se puede cambiar, pero como siempre digo, el tema no es la ley, sino cuál es la voluntad política que hay para generar los cambios y después para aplicar la ley. La ley se cambió, yo creo que se mejoró un poco, pero en realidad, si tú mirás los efectos, seguimos pensando que no sabemos de dónde salió la plata, no sabemos en qué se gasta, vemos cosas que no nos cierran. Si te entró tan poca plata como declaraste, cómo financiaste todo esto que gastaste. Entonces yo creo que se puede cambiar, sí, pero tiene que haber un sinceramiento del partido político, de los partidos políticos, del sistema político, y tiene que haber una voluntad política que reconozca que en esos temas nos estamos jugando la confianza de la gente. Ese para mí es el tema clave. Dentro de esa situación, Ricardo, muchas veces se habla de que Uruguay no es un país tan corrupto, y usted hace poco en una entrevista con Búsqueda dijo, somos los mejores alumnos de una clase que es malísima. Sí, lo dije antes, muchas veces, porque como les decía, yo tuve la posibilidad de trabajar en varios países en la época en que la corrupción había prendido fuego a América Latina, la época de Odebrecht, de todas esas cosas. Claro. Y si vos me decís Uruguay está mejor, te digo, sí, es cierto, Uruguay está mejor, mejor que la mayoría de los países de la región. Incluso en algún momento estábamos medio ahí a la cabeza con Chile, creo que Chile ha retrocedido. Es cierto, Uruguay tiene fortalezas, tiene una institucionalidad que no tiene otros países, tiene valores en la sociedad que condicionan, y me refiero a que en otros países ya la gente ni se calienta cuando pasan ciertas cosas. Ya está, el escepticismo es tan brutal que, bueno, hemos llegado a sentir decir, bueno, si roba, que robe, pero que haga algo. Bueno, sí. Acá o unos que roban menos que otros y ese tipo. Exacto, sí. Acá no estamos en esa situación, y creo que por suerte la gente todavía se calienta y se enoja, pero la autocomplacencia de que somos los mejorcitos del barrio es lo peor que nos puede pasar, ¿no? O decir, bueno, Transparencia Internacional dice que Uruguay es el mejor de América Latina. Yo creo que es cierto que Uruguay, desde el punto de vista de lo que mide Transparencia, es el mejor de América Latina. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos riesgo, ni que estamos tranquilos y que a nosotros no nos va a pasar. El mío es a nosotros no nos va a pasar por una razón maravillosa que nadie me explica, es decir, porque tenemos sangre charruda, porque tomamos mate, no sé, pero nos va a pasar. Si no hacemos nada, nos va a pasar, porque pasó en todo el mundo. ¿Cuál es la razón para que acá no pase? ¿Qué tenemos? ¿Qué vacuna tenemos? Ninguna. Pues, creo que al revés, hay que aprovechar que no estamos tan mal, que la corrupción no está metida en toda la estructura del Estado, por ejemplo, como está en otros países. Hay que aprovechar eso para evitar llegar a lo peor.
No ha pasado, es cierto, ojalá no pase nunca, pero yo creo que el riesgo hay que verlo, y no quedarse mirándose al espejo diciendo qué lindos que somos comparados con fulano, menganos o sutano. Sí. Ricardo, tomando en cuenta eso de la posibilidad de conocer y de haber trabajado en otros países, y sobre todo acá en la región, nos podríamos ir mucho tiempo para ese lado, pero usted mencionaba lo de Brecht, porque también se ha respondido en esa oleada a esa oleada de denuncias de corrupción, donde hubo procesamientos, hubo figuras de gobierno presas, podríamos hablar de Argentina, de Brasil, de hecho, yo que sé, en Ecuador también. Muchas veces la respuesta de salida, como fue durante gobiernos progresistas en muchos casos, es que se habla esto de lawfare, ¿no? De acusaciones con una intencionalidad política, pero que todo era falso. En su experiencia, en su conocimiento, ¿es algo tan falsamente construido esto de que una empresa tan poderosa, por ejemplo, como Odebrecht, cuando se sabe que muchas veces la práctica es que las empresas, para ganar concesiones, ¿no?, sobre todo cuando estamos hablando de montos de dinero muy grandes, ¿no?, aparece el tema de lo que conocemos todos como coimas, como facilitaciones que se hacen a través de dinero? ¿Es tan lejano eso bajo el discurso del lawfare, de acusaciones falsas, o hay que aceptar que eso ha sido una realidad en todos los gobiernos también? Mira, yo creo que, por un lado, la partidización del tema lleva justamente a que después ya no sabes lo que es verdad, lo que no es verdad, todo queda relativizado. Yo el periodo ese que les contaba, que trabajé en la Argentina, viví muchísimas acusaciones cruzadas, fuertes. Claro. Yo pienso personalmente que la mayoría eran ciertas, pero la consecuencia era que, como no pasaba nada, era que la gente después ya no le creía, ni al que denunciaba, ni al denunciar, no le creía a nadie, ¿no? Y así pasó lo que pasó después en la Argentina. Me parece que justamente Odebrecht es la muestra de que esas cosas efectivamente pasan. Está absolutamente demostrado lo que hicieron, absolutamente demostrado que coimearon en 4 continentes, 17 países, miles de millones de dólares, compraron un banco en una islita solo para meter ahí la oficina de coimas. No hay ninguna duda que eso pasó y cayeron presidentes. Sí. Lo que sí es cierto es que en el caso uruguayo no aparecieron coimas, y eso es bueno. Sí, o sea, yo creo que es reflejo de la fortaleza. Sí aparecieron entidades financieras o profesionales que ayudaron a administrar las coimas en la región y que nunca fueron juzgados ni acusados, ¿no? Claro. Entonces creo que eso también muestra una debilidad que es más grande, y eso tiene más que ver con el tema lavado, que es una cosa es cuando todos acusamos con el dedo a los traficantes de drogas que mueven plata y que lavan plata, pero cuando miramos por el lado de los poderosos que andan acá en la Ciudad Vieja igual que nosotros, que andan de corbata, que mandan a los hijos a los mismos colegios, que veranean en Punta del Este, o sea, ahí no es tan fácil. Ahí el mecanismo de defensa y de protección del sistema opera, y a esos muchachos es muy difícil entrar. Yo creo que hay que entrarles, obviamente, pero cuesta más, y el sistema no se ha fortalecido en esa zona. Claro. ¿No? Entonces creo que ahí tenemos una debilidad. Claro, porque hablando en lo regional, no es solo estrictamente en nuestro país, pero la gravedad de eso que pasó, de todo eso que cayó, tomando el caso de Odebrecht, debería, en una situación ideal, haber hecho reaccionar y tomar medidas muy fuertes para controlar más todo eso, y eso no se hizo tampoco. No, yo creo que no se hizo, creo que va a terminar diluido en la historia. Claro. Pero a ver, estamos hablando de una super empresa, de un país enorme. Estamos hablando de esas empresas que hacen gárgara de toda su vida, de democracia, de no sé qué, de no sé cuánto, y estaban coimeando en todo el mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de delincuentes poderosos, y el poder se defiende. Entonces yo creo que lo que se ha logrado es que ese tema quedara un poco para atrás, y no creo que no hubo grandes cambios que nos permitieran controlar mejor
sin satanizar. Eso no quiere decir que todas las empresas coimeen ni que todos los funcionarios públicos sean coimeados. Sí, claro. Quiere decir, el bicho existe, el riesgo existe, tomemos medidas razonables para no correrlo de atrás y para que cuando salten no le hayan afanado a la ciudadanía lo que tendría que ir a otros destinos. Sí, acá Irene, una oyente, nos manda un mensaje recordando que se lo íbamos a comentar, aquello que dijo Mujica, que contó en uno de los libros que tomó, que dio declaraciones, aquello que le habría dicho en confianza a Lula, con otro caso que fue lo del mensalao, ¿no? Por el que fue procesada gente también a nivel de gobierno de Lula, de que si no se le daba plata a congresistas, a parlamentarios, aquello fue por una reforma para aprobar una reforma laboral o previsional, no se podía gobernar, digamos, como que Lula había dicho en confianza eso, lo contaba Mujica, demostrando, en ese caso del mensalao, demostrando también esas prácticas, ¿no? Sí, creo que es lo que yo decía recién. Hay veces que, digamos, estos temas se meten en la estructura y ya son parte del quehacer habitual. Entonces, bueno, justamente no hay que normalizarlo, no hay que dejarlo pasar, y creo que hay que preocuparse de vuelta, sin salir a cazar brujas, pero teniendo claro que el fenómeno existe y que si no hacemos nada, lo peor que puede haber pasado en algún otro lado puede pasarnos a nosotros. Claro. Y no queremos, obviamente, creo que tenemos que estar de acuerdo que eso no es lo que queremos para nuestro país. Yo siempre digo, cuando hablamos de lavado o de corrupción, estamos hablando de qué país queremos tener, en qué sociedad queremos vivir. Entonces, uno es yo ya soy un viejo de una izquierda que siempre jugó mucho con valores. Entonces, yo el tema de los valores, más allá de la gestión de los gobiernos, si hizo o no las obras que dijo que iba, claro, el tema de los valores que guían la conducta de los gobernantes para mí es clave, ¿no? Y creo que, digamos, sin dramatizar, tenemos que reconocer que estamos en una situación problemática, que tenemos que hacer más cosas de las que estamos haciendo. En el tema del lavado, que también se ha dicho en sucesivos gobiernos, en los últimos gobiernos, Ricardo, de esto de que se avanzó, que se mejoró, que Uruguay salía de una lista negra, pasaba a la lista gris, en fin, ¿se mejoró, se ha avanzado o hay puntos? Eso también es una sensación en la gente, como que ya tenemos asumido que seguimos siendo un centro de lavado, de estudios que preparan, que hacen la estructura financiera necesaria para el lavado. ¿Se ha avanzado o seguimos siendo un mal ejemplo en ese sentido? Mira, yo creo que se ha avanzado sin estar en condiciones de salir a tirar cohetes. A ver, tenemos un pasado negro, absolutamente negro, en la medida que a partir de la dictadura, con el secreto tributario en el 74, el secreto bancario en el 82, creamos un país donde le decíamos al mundo: queremos ser plaza financiera, traigan plata que no le vamos a preguntar mucho y te aseguramos que nadie va a saber lo que estás haciendo. ¿Eso es un llamador para inversiones buenas? Sí, puede ser, pero es un llamador para delincuentes que quieran colocar su plata, como efectivamente pasó. Uruguay se transformó en un centro de lavado. Creo que a partir de este siglo, en parte por la presión internacional inicialmente, Uruguay empezó a corregir algunas cosas. Creo que a partir del 2004 y sobre todo el 2005 hubo un cambio en el proyecto de país. Ya no queríamos ser la plaza financiera, ya eso además no era funcional a los ciudadanos, sino a los privilegiados que se aprovechaban de esa situación. Entonces creo que ha habido lento, pero un sostenido mejoramiento que se ha reflejado en cosas que para mí son los indicadores. Bueno, en el 2005 Uruguay hacía 7 años que tenía el delito tipificado y no había nadie preso, en un país que todo el mundo sabía que se lavaba plata. Sí. Vos tenías la ley, pero no había ningún interés en cumplir con nada. A partir de ahí empezó a haber resultados, las distintas evaluaciones que hicieron al país mostraron procesamientos, condenas, una institucionalidad un poco más fuerte en cuanto a los organismos.
Me parece que después, sobre todo en el periodo del gobierno anterior, hubo una caída. Se volvió al planteo de que, bueno, en realidad el riesgo de lavado no es tan grande. En todos lados se lava más que acá. No nos rasguemos las vestiduras porque no somos los peores. Y el resultado fue que bajaron las condenas, bajaron los decomisos. Se generó la sensación de que acá no pasaba nada, sin que fuera una vuelta al 2000 o al 90, pero hubo un retroceso. En este último año creo que el diagnóstico volvió a cambiar, ahora se vuelve a plantear, y creo que ha sido positivo, que el riesgo de lavado es un riesgo que el país debe atender y que es un riesgo grave. El año pasado todavía no están las estadísticas oficiales, pero la cifra de condenas va a andar en la misma de todo el quinquenio anterior. Uh-huh. Entonces creo que ha habido un repunte, pero yo creo que está faltando algo. O sea, el año pasado debe haber habido entre 25 y 30 condenas, pero no ha habido, como ustedes mencionaban, casos de organizaciones de alguna manera complejas, sofisticadas, destinadas a lavar plata, como sí lo hubo en el 2006-2007, ¿no? Entonces estamos con los casos caso a caso. Bueno, fulanito trafica drogas, lo agarramos, le sacamos plata, lo condenamos también por lavado. En las estafas ganaderas o en los ciberdelitos también buscamos el lavado. Sí. Pero no hemos desarmado organizaciones complejas con asesores, contadores, escribanos, abogados, que las hay, que sin duda las hay. Bueno, eso creo que es un debe, pero digamos, reconozco que en el 2025 se recuperó la línea de crecer, de mejorar, y entiendo que si se sigue trabajando así en un paso razonable, tiene que entrarse a descubrir y castigar esas organizaciones más complejas, que son no los satanizados narcos, sino los delincuentes de cuello blanco, que los tenemos y muchos. Claro, que a veces hasta son entrevistados en medios de comunicación y todo, ¿no? Sí, por supuesto, porque son señores del país, a veces son políticos o han sido políticos, y se dedican a eso. Sí. Y está bien, hay una zona que no es ilegal, digamos, pero también ahí yo reivindico la zona ética, es decir, bueno, claro, esto no está, hay cosas que no están prohibidas, pero que si vos pensás en tu país no deberías hacerlas, no deberías darle protección ni herramientas a gente que vos deberías podés suponer, aunque no lo puedas probar, que están manejando plata de origen delictivo o de origen ilegal. Ricardo, en ese control del lavado de activos, los organismos del Estado también deben cumplir un papel fundamental. ¿Y existió algunas diferencias por, digamos, el funcionamiento de alguna manera que tiene que ver con esto que tuvo directamente el Banco Central? ¿Qué lectura se puede hacer en este caso, de los organismos del Estado como bancos estatales, no? Mirá, a ver, acá la acción contra el lavado no es una acción de la CENACLAF exclusivamente, como la corrupción no es un tema de la JUTEP exclusivamente. Hay un sistema donde hay distintos actores públicos y privados tienen que cumplir ciertos roles. De los delincuentes se sabe que no vas a esperar nada. De los actores privados, a veces tienen obligaciones legales de hacer ciertas cosas. Sabemos que los bancos controlan, las inmobiliarias, las zonas francas deberían controlar. Bueno, ahí siempre hay un tironeo, no les gusta ese rol, pero bueno, tienen la obligación legal de hacerlo y tanto el Banco Central como la CENACLAF supervisan que lo hagan lo mejor posible. Cuando entras a la cancha tuya, al cuadro tuyo, al lado del Estado, yo creo que siempre hay y siempre va a haber desigualdades. Hay organismos que responden mejor y organismos que responden peor. Yo creo que en este periodo, yo lo he señalado, ha habido una muy buena respuesta de la Fiscalía, por ejemplo, que es un organismo que ha sido muy cuestionado y que yo defiendo desde el punto de vista de su actuación. Ha habido una muy buena respuesta de las Fiscalías del Interior, de los policías del Interior, que están muy desprotegidos, muy en pañales y han hecho un esfuerzo. Y creo que no ha habido un esfuerzo similar de otras instituciones, y yo mencioné específicamente al Banco Central como esto, porque además el Banco Central está por escrito que propuso en el presupuesto dejar de controlar a las casas de cambio y a las administradoras de Cofrefor,
que dejar de controlar es dejarlo de controlar en todo sentido, incluyendo el tema lavado. ¿En el presupuesto actual estamos hablando? ¿En el que se aprobó? Estamos hablando del presupuesto, no en el que se aprobó, sino en la propuesta que hizo el Banco Central. Ajá. Después no se aprobó, se modificó, Claro. se modificó porque no habían consultado a nadie y porque si tú me decís en Uruguay, en el tema lavado, dejamos de controlar las casas de cambio, Claro. digo, estás loco. Claro. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de por qué, en mi opinión, el Banco Central no está valorando adecuadamente su rol en el tema del lavado. Ahora, desde el punto de vista del ciudadano, que yo siempre trato de tener esa mirada, a mí no me interesa decir, bueno, la culpa no es de fulano de la Senaclás, sino que es del Banco Central o no es del tal ministerio, porque me parece que para el ciudadano lo que tenemos que decir es el Estado no está cumpliendo bien. Claro. Y no echarle la culpa a otro para lavarnos nosotros. Yo creo que por ese lado, efectivamente, hay comportamientos desiguales, hay debilidades, hay falta de respuesta, pero yo lo manejo dentro de un balance general bueno, donde ha habido mucho compromiso de muchos actores y otros, como era presumir, no tan comprometidos. Pero para afuera lo que importa es el Estado tiene que mejorar su actuación, tiene que dar más respuesta, tiene que romper con esa sensación que a veces tienen los ciudadanos de me controlan a mí 8.000 pesos o 8.000 dólares y pasan a elefante y no los controla nadie. Esa sensación existe en mucha gente y hay que cambiarlo, si no a mí no me interesa controlar el vecino que paga los gastos comunes o que cobra una guita o que tiene que comprar una casita, ¿no? Lo que me interesa es a otro nivel. Y creo que no lo hemos logrado transmitir a la gente común que lo que nos importa son los elefantes y no los casos chicos. Ahora, que organismos tan importantes como el Banco Central, o sobre todo el Banco Central, pero el Banco República también, no estén en la actitud que se espera, es preocupante, ¿no? Hay por ahí también una lógica, creo, de competencia, usted relataba en alguna entrevista, con la banca privada, en cuanto a que, bueno, cuanto más transparentes seamos, se nos van a ir clientes de repente para el sector privado, en fin, ¿hay algo de eso también? Puede haber, en general, siempre hay, entre las instituciones, pero más adentro de las instituciones, una tensión ahí entre la parte comercial y la parte de prevención del lavado. Sí, bueno, si yo controlo mucho, pierdo clientes. Eso le pasa a cualquier gerente de banco, y se tiene que pelear con sus responsables en prevención y sus responsables en comercial, porque le piden más colocaciones, más ventas, que capte más plata, etcétera, etcétera, y el otro dice, bueno, tenés cuidado, no tomes cualquier plata. Entonces yo creo que esa tensión existe, también existe cuando competís entre un banco público y un banco privado, ese tipo de tensiones, pero de vuelta, me parece que ahí lo que importa es que el Estado en su conjunto responda bien, y ese tipo de tensiones las resolvamos lo mejor posible. Sería ideal que todos se pusieran las pilas 100% y estuvieran... También hay que reconocer que el tema lavado para muchas instituciones no es su tema central, y tampoco hay una presión del público o de la ciudadanía con ese tema, porque claramente el tema lavado, nadie se siente víctima del lavado, entonces se presiona por la inseguridad, por lo que pasa en el barrio, por la boca de pasta base, pero por el tema lavado será algo muy lejano, y que no se relaciona con que en realidad la boca de pasta base es el último escalón de una empresa delictiva que lava plata, siempre lava plata, porque es un negocio para ganar plata. Son empresas delictivas que existen para ganar plata y que la tienen que lavar para poder usarla. Entonces, si yo me quedo en la boca, me quedo en el barrio, está bien, resuelvo un problema para la gente, está bien resolverlo, pero si no voy más arriba, el negocio sigue. Yo puedo meter en cana, puedo cerrar 20 bocas, pero el negocio va a seguir. Yo tengo que atacar el negocio para tratar de complicárselo lo más que pueda. ¿Es posible hacer eso, Ricardo? Uruguay tiene los instrumentos, tiene gente preparada para enfrentar eso, o tenemos limitaciones que aún si hubiera buenas intenciones para
para perseguir eso y anularlo, no las tenemos. Mirá, creo que, a ver, cuando yo digo la voluntad política es fundamental, es como cuando en matemáticas nos decíamos, bueno, hay una condición necesaria pero no suficiente. La voluntad política es imprescindible, ahora no alcanza. Vos te querés decir, quiero hacer esto, esa es la voluntad política. Ahora, ¿puedo hacer esto? ¿Tengo los recursos? ¿Tengo la gente? ¿Puedo, sé del tema como para hacerlo bien? Ahí es donde yo no te puedo decir que Uruguay tiene todo resuelto, porque no sería cierto. Creo que Uruguay tiene muy buenas fortalezas, tiene buenas capacidades, tiene muy buena normativa. Yo digo, acá no hace falta cambiar leyes, lo que hay que hacer es aplicarlas bien. Pero hemos tenido también avances y retrocesos. No es lo mismo investigar lavado que investigar otros delitos. Claro. Entonces vos tenés que formar gente. Acá hubo un equipo de gente, por ejemplo en la policía, que se formó en los años 2005, 2010, 2015, que luego del cambio de gobierno del 2020 fueron borrados de la policía, y perdiste una experiencia acumulada importante, tuviste que empezar de cero en otros temas, y el efecto fue que retrocediste, y también retrocediste en resultados, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay gente que sabe, volvió alguna gente que estuvo en esos temas, se ha formado gente joven, tanto en la policía de drogas como en la de crimen organizado, hay una potencialidad interesante. Yo soy optimista en ese sentido, creo que si trabajamos bien se pueden armar buenos equipos, y además en la medida que tenés resultados, como te vas motivando, vas aprendiendo, y bueno, tenés otra polenta para enfrentar todas las dificultades, ¿no? Pasó en este último año en algunos departamentos del interior, donde los policías y los fiscales hicieron un muy buen trabajo, tuvieron buenos resultados, pasó en Colonia, pasó en Canelones, y eso te motiva y te da fuerza para seguir avanzando y para bancar las debilidades que siempre vamos a tener. O sea, es cierto que, bueno, y el tema de los recursos, que siempre faltan. Yo lo que digo siempre es, bueno, el tema de los recursos incide mucho, pero salvo una situación muy extrema, para mí la pregunta no es qué recursos me faltan, sino qué puedo hacer con los recursos que tengo. Y de hecho, en el último año que Uruguay mejoró mucho los resultados en materia de condenas y de decomisos, puedo decir, bueno, ¿qué teníamos? Teníamos el mismo presupuesto, la misma ley, la misma policía, los mismos jueces, los mismos fiscales. Lo que cambió fue que el sistema se motivó, el sistema se despertó y empezó a funcionar bien, y ahora nos van a saltar carencias, pero es distinto que te salten cuando vas creciendo, cuando estás chato haciendo la plancha. Claro. Tenemos que cerrar, pero leo un par de mensajes de la audiencia. Alguien que nos recuerda la anécdota del intendente de Cerro Largo hace muchos años, dice la década del 40 o 50, el Nano Pérez, que desde el balcón de su casa hablaba a la gente concentrada en la calle y decía, entre otras cosas, dicen que robo, sí, pero robo para ustedes, y que la gente lo aplaudía, ¿no? Y alguien dice también respecto a la lucha contra el narcotráfico que un grado 5 de Facultad de Derecho dijo, ¿para qué quieren permiso para allanar las casas de noche si para entrar en los bancos y en el puerto no se necesita permiso especial porque no son hogares? Dice en estos términos más o menos. Sí, yo creo que eso es la expresión de las dudas que todos razonablemente tenemos, con respecto a la historia del Nano Pérez. Yo tengo presente que en el 2018-2019 hicimos informes duros contra algunos intendentes que después terminaron reelectos, entonces bueno, claro, todas las variables juegan, y uno no te puede decir que quedas conforme, pero tampoco podés decir como la culpa es de la gente que lo vota. No, creo que también todos tenemos que asumir que si pasa eso algo anda mal.
Y es necesario, Ricardo, ahora sí, para terminar esto hay que plegarse en estos temas a la estrategia que impulse Estados Unidos, porque se habla mucho y Estados Unidos siempre maneja el relacionamiento con nuestros gobiernos, con estos temas también, ¿no? Que quieren trabajar en conjunto con el tema lavado. ¿Es bueno tener como referencia a Estados Unidos para trabajar en estos temas? ¿Es necesario plegarnos a sus estrategias o se puede tomar otro camino? No, mira, yo creo que en el tema lavado especialmente nunca se ha aceptado una estrategia de Estados Unidos, porque además no la hay muy clara. Vamos por partes. Creo que lo que sí hay es un organismo mundial, que es el Gafi, sí, que fija los estándares que los países deben cumplir, que te controla, te inspecciona, te evalúa y te puede sancionar metiéndote en listas negras o listas grises, lo cual a todos nuestros países nos ha influido tanto en la legislación que tenemos como en el sistema que nos hemos dado. Está muy marcado por la impronta Gafi, no la impronta de Estados Unidos. Estados Unidos forma parte del Gafi, pesa allí como pesan los grandes países, pero no hay una estrategia en el sentido de Estados Unidos. Creo que sí, un poco por lo menos lo que se planteó, sobre todo en el primer periodo de gobierno que yo estuve en el 2005-2010 fue, nosotros no respondemos a condicionamientos de ningún país. Si se trata de combate al crimen organizado y estamos de acuerdo, vamos juntos, y si no estamos de acuerdo, no vamos nada. Entonces creo que hay que tener ese grado de pragmatismo, pero no de seguidismo, porque además, y esto lo sabemos todos, Estados Unidos, desde el punto de vista del lavado, no es buen ejemplo para nadie, ¿no? Desde el tipo de sociedades que producen y venden en algunos estados, que son peores que las AFI uruguayas, que en su momento fueron una mancha negra para nosotros, hasta que los temas de los grandes bancos, cuando hay lavado, se resuelven con multas y no va nadie preso, hasta que el gobierno actual liberó a gente condenada por narcotráfico y por lo tanto vinculada al tema lavado, cuando por otro lado gargantea de que el narcotráfico es terrorismo, con lo cual se habilita a invadir eventualmente a quien se le ocurra. Entonces yo ahí no, por ese lado liderazgo cero, acuerdos los que se puedan hacer desde el punto de vista operativo. Creo que ha habido en distintas instancias trabajo conjunto interesante en algunas operaciones concretas, apoyo logístico, apoyo tecnológico. Yo no me niego a eso, pero no le reconozco ningún margen de liderazgo, sino que a veces soy muy crítico, ¿no? Claro. Ricardo Gil Iribarne, ha sido muy amable de conversar con nosotros esta mañana y de temas que entendemos que hay que tenerlos más presentes, que hay que jerarquizarlos más. Muchas gracias por este rato y seguiremos conversando. Lo seguimos teniendo de referencia para estos temas. Creo que me quedaba un saludo de alguien que decía, Marcelo, creo que el cura es, sí, y vos me dirás si tenés alguno más. Sí, no. Pero me parece que hay un conocimiento ahí de tiempos pasados, porque dice... un saludo para Ricardo Gil, conocedor y muy pulido en su tarea, 829, buena suerte en tu vuelta, dice, porque te pondrán rocas en tu camino, vamos arriba. Creo que hay una expresión de deseos más que hay conocimiento histórico ahí, porque 829 era mi número en el penal de Libertad. Me imaginé que venía por ahí, que los números sí. En la historia de este país, cuando aparecen números vinculados a gente, es por ahí, ¿no? Por ahí. Exacto. Bueno, un saludo a ese compañero entonces. Bueno, muchas gracias y hasta pronto, Ricardo. Bueno, arriba, un abrazo y gracias a ustedes. Abrazo, gracias.